continuando con la enseñanza del Evangelio de Mateo, y vamos con esta parte. El domingo pasado hablábamos acerca de la historia que aparece desde el capítulo 22, versículos 41 en adelante, donde Jesús hace la pregunta de quién es hijo el Cristo, y también lo que Jesús habla acerca del fariseísmo, de cómo el fariseísmo se había convertido en una religión de obras, en una religión de apariencia, mejor dicho, no de obras, sino en una religión de apariencia, donde lo más importante era el respeto que las personas le daban a los escribas, a los fariseos, antes que buscar el bien de aquellas personas. Y en todo esto, hermanos, aprendíamos que el propósito de la iglesia, el propósito de que haya pastores, de que haya maestros dentro de la iglesia cristiana, no es que la gente tenga, o que la iglesia, que la congregación tenga personajes a quienes honrar o a quienes respetar, sino que la iglesia tenga hombres que estén preparados, que estén calificados, no en el sentido intelectual, sino preparados o calificados para edificar a la iglesia, para servir a la iglesia. El apóstol Pablo dijo en la carta, o escribió en la carta a los Corintios, cuando hablaba sobre su ministerio, dijo que los hombres nos consideren como servidores de Cristo. Ese es el propósito de que en la iglesia haya pastores, maestros, personas que se dediquen a la enseñanza, que la iglesia pueda tener gente que le sirva para el perfeccionamiento o para la edificación de todo el cuerpo. Los ayes que Jesucristo habla sobre los fariseos, sobre los escribas, comienzan en el versículo 13, y es una forma, hermanos, en la que Jesús se estaba identificando con los profetas del Antiguo Testamento. Usted puede ver que hombres como Isaías, como el profeta Habacuc, lanzan este tipo de lamentaciones. ¡Ay de esta ciudad! ¡Ay de esta gente! En el libro de Apocalipsis también tenemos este tipo de exclamaciones. ¡Ay! Ha caído la gran ciudad. Así que un ¡ay! Es una declaración solemne de un juicio inminente de parte de Dios sobre su pueblo, sobre aquellos que lo han desobedecido. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, tiene en algunos aspectos un carácter de profecía. Pero yo quiero que usted entienda, como lo expliqué en unos domingos anteriores, que la profecía no es predictiva. El propósito del profeta no es vaticinar el futuro, es llamar al pueblo al arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos en las noticias, por ejemplo, que va a entrar un huracán, o que un huracán se está convirtiendo en una categoría muy violenta, la intención de ese anuncio no es llamar a la gente al arrepentimiento, simplemente decirles que se preparen, ¿no es cierto? Cuando una persona vaticina el futuro, por ejemplo, si usted lee las profecías de Nostradamus o de algunos otros videntes, dicen cosas como: se levantará en el norte, en el occidente de Europa, un hombre con mucho poder que arrastrará a muchos hombres detrás de sí. La intención de ese vaticinio no es que la gente se arrepienta, simplemente es predecir el futuro. Va a suceder esto y punto. El profeta no habla como alguien que predice el futuro, sino como alguien que llama al arrepentimiento. Y aquí, en estos versículos del Evangelio de Mateo, del capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el versículo 36, que vamos a estar estudiando, cada lamento que termina en el verso 29, cada lamentación está hecha con el propósito de llamar al pueblo al arrepentimiento, de mostrar el amor misericordioso de Dios para que el pueblo se arrepienta.
Así que vamos a entender cada uno de estos lamentos que Jesús lanza como profeta, que condena a los escribas y fariseos, pero que dentro de ellos se encuentra también un profundo llamado al arrepentimiento. Y hay algo que tenemos que entender, hermanos, y que debe quedar grabado en nuestro corazón. El único propósito de la iglesia es extender el reino de Dios y es hacer evidente el señorío de Jesucristo, como lo veíamos también el domingo pasado. La forma en que el mundo va a entender el señorío de Jesucristo es viendo a una iglesia que sabe relacionarse entre sí, no solamente viendo una congregación. Las personas pueden ver un edificio y decir, ahí hay una iglesia cristiana, pero eso no les dice nada. Lo que realmente hace evidente que Cristo es el Señor de la iglesia es vernos en nuestras relaciones. Esa es una iglesia cristiana por la forma en que las personas se llevan entre sí. Las relaciones fuera de Cristo son jerárquicas. Si nos vamos a llevar bien, tú me tienes que respetar porque yo soy por encima de ti. Las relaciones fuera de Cristo son jerárquicas. En el hogar, como lo vimos el domingo pasado, el hombre puede exigir que todos le obedezcan porque él es el hombre. O la mujer puede exigir también obediencia dependiendo del pensamiento. En la empresa es lo mismo. Tú tienes que obedecer porque yo soy el jefe, soy el gerente, soy el patrón, soy el dueño y tienes que sujetar. Hace unos días fui a pagar una infracción de tránsito y en la entrada me pedían mi celular y les decía, ¿y por qué tengo que dejar el celular? Porque ahí está en la lona, me decía el oficial, el policía. Y le digo, ¿y qué está en la lona? Es decir, fuera de Cristo la exigencia es, vas a hacer esto porque yo soy la autoridad. Y punto. Pero en el reino de Dios debe ser diferente. El que es más grande, dice Jesús, debe de servir. Así que en la iglesia, usted puede notar que Jesús no está atacando la jerarquía. Dios estructuró el mundo en una jerarquía, pero nos enseña que quien más alto está, más sirve, y quien más alto está es Cristo. Y Él nos sirvió con la redención, salvándonos a cada uno de nosotros. Así que los escribas y fariseos se habían equivocado porque ellos habían hecho de la religión una religión jerárquica, olvidando que el principio de toda jerarquía es el servicio. Ellos se habían aprovechado de esa posición. En el versículo 13, el Señor Jesucristo dice esto a los escribas y fariseos, es el primer ay, y vamos a tratar de entender lo que Jesús condena en este versículo. Mateo capítulo 23, versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando o a los que quieren entrar. Ahora, entienda usted este lamento, este ay, como una consecuencia, como una explicación de lo que Jesús acaba de decir en el verso 12, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué razón? Primero, quiero que usted entienda estas dos cosas. El ay que Jesús pronuncia, el primer ay, es una condenación a los escribas y fariseos por su rechazo a Jesús como el Señor. ¿Cuál era la razón por la que ellos cerraban el reino de los cielos? Primero, ¿qué significa cerrar el reino de los cielos? En el contexto de esta acusación significa que ellos se estaban oponiendo a que la gente creyera en Jesús como el Mesías, como el Señor. Ellos se estaban oponiendo a esto. Ellos impedían que la gente reconociera el señorío de Jesucristo diciendo, este no es un profeta, este hombre está loco, con el poder de Satanás echa fuera demonios. De esa manera cerraba el reino de los cielos. Y lo que se nos enseña entonces, por el contraste, sería que el propósito de la iglesia y el propósito de los pastores, de los maestros dentro de la iglesia, no es hacer prosélitos, que es otra de las cosas que Jesús acusa de ellos.
no es traer gente para que comparta el pensamiento del pastor o del maestro, sino traer gente bajo el señorío de Jesucristo. ¿Cuándo se cierra el reino de los cielos? Cuando cualquier persona, pastor, maestro, impide que la gente se coloque bajo el señorío de Jesucristo y pone su persona, su imagen, como la principal figura de autoridad. De esa forma se cierra el reino de los cielos. Y ese es uno de los pecados que han cometido todas las religiones. Este es uno de los pecados que podemos ver en la estructura de las religiones. Las personas, los maestros, los líderes, los principales líderes de las religiones buscan personas que les sigan a ellos y de esta manera están cerrando el reino de los cielos porque impiden que las personas se acerquen a Jesucristo. Hermanos, esto es algo que debe quedar bien grabado en nuestra mente. El propósito de la iglesia no es que usted venga a estar bajo la autoridad, por lo menos de la iglesia local, de esta iglesia, no es que usted venga a estar bajo la autoridad del pastor local, sino que usted venga a estar bajo la autoridad de Cristo. Cristo debe ser el Señor de nuestras vidas. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo escribe su defensa en contra de aquellos que atacan su autoridad apostólica. Y él dice, mi conciencia está tranquila. ¿Qué quiere él decir con estas palabras? Él está diciendo, mi Señor es Jesucristo y yo sé que a Él lo estoy sirviendo. Los que me juzgan y quieren ponerme bajo su autoridad, no entienden. Mi conciencia está tranquila. La esencia del Evangelio, hermanos, es que el Evangelio nos llama a estar bajo la autoridad de Jesucristo, no bajo la autoridad de una persona, de un pastor o de un grupo de pastores. Los pastores somos siervos de la iglesia y consiervos de ustedes que trabajamos con un propósito, que ustedes, junto con todos los que servimos en el ministerio, seamos perfeccionados hasta alcanzar la imagen de Jesucristo. ¿Cómo saber si usted está en una iglesia correcta o no? Simplemente analice su jerarquía. Analice el pastorado. Si el pastor exige mayor obediencia de la que se permite en las Escrituras, usted puede tener la seguridad de que está en una iglesia que rechaza el señorío de Jesucristo y que pone por encima la figura de un pastor. Como el domingo pasado le decía. Muchas personas necesitan la imagen de un pastor autoritativo para vivir su vida cristiana. Si el pastor no me dice que haga esto, no lo hago. O voy a hacer esto, primero le consulto al pastor para que él me diga si lo debo hacer o no lo debo hacer. Hermanos, el domingo pasado les decía, el Evangelio es un llamado a la libertad bajo el señorío de Jesucristo, no del libertinaje, sino un llamado a la libertad bajo el señorío de Jesucristo. Y el judaísmo, particularmente el fariseísmo, se había equivocado en ese aspecto porque había convertido a sus líderes, a sus maestros, en las principales figuras de autoridad en la iglesia. Jesús comienza atacando el corazón, la raíz del problema. El problema con los fariseos y con los escribas es que habían cerrado las puertas del reino. El reino tiene a un rey y ese rey es Jesús, el Cristo. Pues habían cerrado las puertas del reino y habían dicho que ellos eran los señores e impedían que otros vinieran a estar bajo la autoridad de Jesucristo. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, usted tiene, seguramente, si usted tiene la Reina Valera 60, que es la que se lee, usted va a encontrar que el verso 14, ¿cómo dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis la condenación. Muy bien. ¿Alguien está leyendo otra versión que no sea Reina Valera 60? ¿No? ¿Cuál?
Exactamente. Ajá. ¿Qué versión es? Textual. Bueno, ya la metimos en un aprieto. Ese es el 13. ¿Y el 14? Están juntos. Ok. Bien. Ustedes pueden notar las diferencias. En Reina Valera 60, el 14 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, que hacéis largas oraciones en las casas de las viudas. En otras versiones no aparece. La respuesta es que en los manuscritos más antiguos no está ese versículo. Algunos piensan que es una interpolación sacada de Lucas, es decir, este versículo 14 aparece en Lucas, pero no aparece en Mateo. Así que nos vamos a lo que tendrían ustedes en el verso 15, ¿sí? Que en las versiones basadas en textos llamados críticos no aparece como verso 14, que es la lectura que compartió Aurora. Entonces, nos vamos a saltar. Ustedes pueden poner en Reina Valera el verso 14 entre paréntesis. Quiero hacer esta aclaración. Esto no es mutilación, nadie está mutilando la Biblia, simplemente hay muchas variantes, y las versiones modernas están basadas en manuscritos más antiguos. Por eso es que van a encontrar esas diferencias, ¿sí? Entonces, el verso 14 lo leeríamos de esta manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Mire qué acusación tan grave está haciendo Jesús en contra de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Todo se desprende del verso 13. Estos escribas y fariseos, probablemente Jesús está haciendo una exageración del trabajo que ellos hacen, pero sin duda estos hombres eran misioneros. Ellos iban a otros lugares, viajaban. Ustedes pueden darse cuenta que en los viajes de Pablo, en tierras gentiles hay sinagogas. ¿Qué significa eso? Hasta ahí habían llegado los escribas y los fariseos y habían anunciado su fe, sus doctrinas, hasta ahí las habían llevado, y cuando se convertían las personas, construían una sinagoga. La tradición dice que para construir una sinagoga se necesitaba por lo menos 10 hombres para construir una sinagoga en una ciudad, en una parte específica. 10 hombres para construir una sinagoga. En los viajes que hace Pablo, él va buscando las sinagogas para comenzar ahí a predicar el evangelio. Eso quiere decir que los fariseos eran exitosos en el trabajo misionero, porque en muchos lugares había sinagogas. En algunos lugares no había sinagogas, pero en la mayoría de los lugares había sinagogas, y eso nos habla del trabajo exitoso de estos hombres en la predicación de sus doctrinas, de sus enseñanzas. Establecían una sinagoga, ponían una sinagoga. Y Jesús no está condenando su trabajo, sino lo que hacen. Porque ellos no iban predicando el evangelio de Jesucristo, no iban anunciando a Cristo. Y cuando esos que ya estaban bajo condenación porque eran idólatras, paganos, adoradores de dioses, se convertían en prosélitos del fariseísmo, Jesús dice: 2 veces se volvieron hijos del infierno. ¿Por qué? Porque en su antigua religión ya lo eran. Ya eran reos del infierno. Y ahora, al adoptar el fariseísmo, seguían siendo hijos del infierno. Yo quiero que usted piense en esto. A veces vemos el trabajo, hermanos, pensemos en otros grupos, como los testigos de Jehová. Los vemos tocando puerta por puerta y hablando a las personas.
Y hay personas que luego dicen, qué bueno que lo que están haciendo los testigos. Aquella persona antes era borracho, ahora que va con los testigos ya no, aunque déjame decirle que ellos siguen tomando. En fiestas, creo que sábados y domingos no toman, lo hacen entre semana. Pero las personas a veces evalúan el valor de ese trabajo por alguna ayuda moral. Antes era peor de lo que ahora es, y desde que ahora es testigo, ahora es una mejor persona. O desde que es mormón, ahora es una mejor persona. Pero Jesús dice que toda enseñanza que niega su señorío es inútil. No sirve de nada. La persona que acepta cualquier enseñanza, no importa el valor, el carácter ético, moral, el valor que tenga en la moralidad, la persona que no cree en Jesús como Señor sigue siendo hijo del infierno y se condena todavía más. Hermanos, ¿cuántas veces hemos encontrado a personas que tienen la idea de que son cristianos, no han creído en Jesús como el Señor de sus vidas, como el verdadero Mesías, no conocen nada acerca de Él, pero ahora tienen la certeza de que son cristianos porque quizá van a una iglesia donde muchas veces en esa iglesia no les hablan del señorío de Jesucristo? Les hablan de prosperidad, les hablan de sanidad, les hablan de que pueden ser mejores personas, de que su matrimonio se va a componer, y ahora se convierten en 2 veces hijos del infierno. ¿Por qué? Porque ahora piensan que creen en el que ni siquiera conocen. ¿Y qué difícil es? Porque si usted intenta hablar con ellos, le dicen, no, yo ya conozco el Evangelio, ya asisto a una iglesia, no han creído en Jesús, pero ellos están convencidos de que son hijos de Dios. El tercer ay, hermanos, aparece en el versículo 15, que sería el 16, ¿verdad? Ustedes están en Reina Valera 60. Hay de vosotros ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El primer año entonces condena el rechazo de los fariseos a Jesús como Mesías. El segundo ay condena el sistema hipócrita y religioso de los escribas y de los fariseos porque niegan el señorío de Jesucristo. El tercer ay condena la interpretación de la Escritura. Jesús los llama necios, guías ciegos. Los aspectos más importantes los hacen pequeños. Mire, el templo en el antiguo pacto era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Ahora, ¿qué estaban haciendo los fariseos? Ellos decían, es más importante el oro del templo que el mismo templo. Tratemos de pensar lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo que el valor de la casa era por lo que la adornaba, no por lo que representaba. La casa representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que la adornaba era tan solo eso, un adorno. Yo quiero que usted piense en eso, porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo con nuestra fe. Cambiamos lo esencial por lo que no es esencial. Por ejemplo, muchos pueden pensar de esta manera, pueden razonar de esta manera. Es importante que vaya al templo, aunque no viva lo que me enseñaron. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Que esté usted aquí o que usted aprenda cuando usted está aquí? A mí me ha tocado conocer a personas que dicen,
Y esto no solamente de la iglesia cristiana. Algunos razonan de esa manera. A mí me gusta entrar a un templo porque cuando entras sientes paz. ¿Qué están ellos diciendo? Que lo importante es estar en el lugar, porque ahí sienten paz. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que realmente da paz al hombre? Jesucristo, estar bajo el señorío de Jesucristo. ¿Es productivo que usted venga al templo? Sí, si hace lo que debe hacer en el templo. ¿Sí me está entendiendo? Si usted viene al templo y no escucha, no aprende, no lee su Biblia, no toma su Biblia en sus manos, no trata de memorizar lo que ella dice, ¿es productivo? No tiene ningún provecho. Es como si usted fuera al hospital y se sentara en la sala de espera. Usted lleva un fuerte dolor, se sienta en la sala de espera y luego se levanta y dice, ¡ay, qué bien me siento! Eso es ridículo, ¿no es cierto? Hasta que usted no entre y sea observado por el médico y le den un tratamiento y le den un diagnóstico y usted comience con ese tratamiento, no puede haber ninguna mejoría en usted. Si usted no viene y se sienta para aprender, no sirve de nada que esté aquí. Porque no está usted sacando ningún provecho. La instalación, ni esta instalación ni ninguna instalación tiene alguna virtud innata. Es decir, que por el hecho de que yo esté aquí, ahora voy a entender mejor a Dios. Eso no pasa así. Si usted no viene con el propósito de aprender, de estudiar, eso incluye traer su Biblia. Eso incluye ya sea física o en el celular. Pero si usted no trae su Biblia, usted entonces viene con un sentido de no sé para qué viene. ¿Sí me está entendiendo? Porque venimos a qué? A estudiar la palabra de Dios. Entonces, si usted viene, pero usted no trae Biblia, me queda un poco... ¿Sí? Es como cuando usted recibe tratamiento y ya le dieron la medicina y usted no se la toma. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. La Biblia es esencial y lo que estaban haciendo los escribas y fariseos es que estaban diciendo que era más importante lo pequeño que lo grande, más importante lo que cubría el templo que el símbolo del templo, que era que el templo mismo, que simbolizaba la presencia de Dios. Más importante la ofrenda que se ponía en el altar que el mismo altar. Ahora, la ofrenda a la que se refiere era el sacrificio que se ponía. Usted piensa en el templo del que está hablando Jesús, el templo del Antiguo Testamento, que a la entrada tenía el atrio donde se encontraba el altar del sacrificio, y ahí se ponían los animales como ofrenda que era sacrificada a Dios. Y el razonamiento de los fariseos era: si tú juras por la ofrenda que está en el altar, estás atado, obligado a cumplir con tu juramento. Si tú juras por el altar, no hay problema. Y Jesús les dice: torpes, ¿no entienden? ¿Qué es lo que hace que ese animal se convierta en una ofrenda? El altar. Así que, ¿qué es lo importante? El altar, no la ofrenda, porque en sí el animal es un simple animal. Lo que hace que se convierta en una ofrenda es que esté en el altar. Tú tomas ese mismo animal y lo pones sobre una mesa en un banquete y significa otra cosa completamente distinta. ¿No es cierto? Pero ese animal lo tomas y lo pones en el altar del sacrificio y ahora se convierte en una ofrenda para Dios. Ahí está la diferencia. Entonces Jesús está diciendo: lo importante es el altar que santifica, no la ofrenda. Lo importante es el templo que representa la presencia de Dios, no lo que lo cubre. Hermanos, entendamos lo que Jesús está diciendo. La esencia de nuestra fe no es el rito.
No es el rito lo que hace que nuestra fe sea importante, no es nuestro ritualismo, sino nuestra fe en aquel que nos da símbolos para que nuestra fe crezca. El ritualismo, ¿qué exige? Que tú cumplas con un programa. Por ejemplo, ven a cantar, pero para cantar no necesitas fe, solamente que estés y cantes. Ahora, es necesario cantar porque el Señor nos reúne para eso. Pero si le quitamos la esencia de que aquí lo estamos haciendo, esto se convierte en ritualismo. El ritualismo sería, voy a la iglesia porque es domingo. La fe exige, voy porque necesito aprender la palabra de Dios. Hermanos, mucho del cristianismo ha caído en un simple ritualismo y Jesús está atacando el ritualismo. Entienda usted esto, el ritualismo no santifica, el ritualismo no perfecciona, el ritualismo no hace absolutamente nada por el hombre. El ritualismo es un símbolo, solamente la esencia es la verdadera fe en Jesucristo. Hay personas, por ejemplo, que llevan a sus hijos a la iglesia. Por ejemplo, un simple ejemplo que me viene, que hace mucho tiempo yo escuché, estando de visita en una iglesia, y después de predicar, una persona se me acercó y me dijo, yo traigo a mi hijo al templo para que el Señor lo salve. En ese breve tiempo que estuve, me di cuenta que estos padres no aplicaban disciplina sobre el hijo, no obedecían. Yo le dije, si usted solo lo trae para que Dios lo salve y usted no le enseña y no lo corrige, Dios no lo va a salvar. Porque el ritualismo no salva a nadie. El ritualismo no salva. Muchas personas dependen del ritualismo para que los hijos cambien. Por ejemplo, le dicen al hijo, ora hijo, ora, lee tu Biblia, eso es bueno. Pero si ellos no entienden la esencia de la fe, es ritualismo. Vamos al templo. Pero nuevamente esa idea de que el templo tiene algo mágico, que en el momento en que el niño entra, Dios lo va a agarrar aunque el niño no esté en orden. No va a pasar nada. A veces incluso los papás piensan que el pastor ore por mi hijo, que le ponga sus manos. Es ritualismo, no sirve de nada. Yo me he negado muchas veces a orar por hijos y a veces les he dicho a los padres, su hijo no necesita que yo le ponga las manos, su hijo necesita que usted le ponga las manos. Y que se las ponga duro. Porque si no se convierte todo esto en ritualismo, en simple ritualismo. Y Jesús está atacando el ritualismo de los fariseos, está atacando, hermanos, el pensar que es el ritualismo lo que nos perfecciona, que es el ritualismo lo que nos hace diferentes. No, hermanos, Jesús está atacando la hipocresía de la religión, porque la religión hipócrita es de apariencia. Pero Jesús está llevándonos a la esencia de lo que realmente significa la verdadera fe. Versículo del 16 al 22, Jesús está atacando entonces la acción hipócrita de ese ritualismo, la interpretación equivocada de la palabra de Dios. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor Jesucristo. Nuevamente, observa usted cómo los fariseos y la religión hipócrita se fija en minucias y deja de fuera lo que es realmente importante. Ellos eran muy minuciosos. Dígame una cosa, ¿el diezmo era un requerimiento de Dios o no? Sí. Había 3 diezmos anuales: el diezmo de los sacerdotes, el diezmo de los pobres y el diezmo de las fiestas. 3 diezmos que el pueblo debería de hacer.
El diezmo de los sacerdotes y levitas tenía que recogerse un diezmo para la manutención de los que servían al altar, el diezmo de los pobres para atender a los extranjeros, para atender a la viuda, al huérfano, al pobre, y el diezmo de las fiestas que debería ocuparse para subir a Jerusalén y comprar todo lo necesario para estar en la fiesta. Y de ahí podemos extraer muchos principios. Pero lo que Jesús está atacando en ellos es que ellos eran demasiado minuciosos. Dice Jesús, ustedes diezman la menta. Verso 23. El eneldo y el comino. ¿Qué son estos, hermanos? Menta, eneldo y comino. ¿Qué son? Especies. ¿Se los imagina usted sacando el diezmo? Pesando, contando. Hermanos, yo me los imagino un poco en caricatura, ¿no? Con una lupa ahí, checando que sea el 10% el peso, o lo que están contando que sea exactamente el 10%. Qué minuciosos eran. Pero ¿cuál es el propósito del diezmo? Observe lo que dice Jesús en ese mismo texto. Es, en el verso 23, dice, hacer justicia, misericordia y fe. ¿Cuál es el propósito del diezmo? Justicia, misericordia y fe. Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué justicia? ¿Qué es lo justo? Hacer lo que es correcto. La justicia tendría que ver con el pago que los levitas y sacerdotes deberían recibir por el trabajo que estaban realizando. La misericordia tenía que ver con ayudar al pobre, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y la fe, con aquello que se separaba para servir a Dios en la fiesta. El propósito de los diezmos entonces era justicia, misericordia y fe. No ritualismo. Mucho de la iglesia en la actualidad ha caído en ritualismo solamente. Dicen, yo doy para que Dios me dé. Ahí no hay ni justicia, ni misericordia, ni fe. Yo doy para que Dios me prospere. Ahora, si aplicamos esto, hermanos, a las tres áreas, observe cómo Jesús dice, es necesario hacer esto, es decir, separar el diezmo sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? Justicia, misericordia y fe. Así que Jesús está diciendo, es necesario que mantengan el diezmo. ¿Por qué? Porque el templo estaba de pie. Y tenían sacerdotes, tenían fiestas y había extranjeros. Es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo se aplica ahora a nuestro tiempo en el que no tenemos templo? No me refiero a que nosotros no tenemos templo, sino el que no tenemos templo en Jerusalén. ¿Cómo se aplica? El principio se mantiene. Dice el apóstol Pablo, el que sirve al altar, que coma del altar. Y dice, el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando la iglesia ofrenda, no están dando una caridad, es decir, están pagando por un servicio. La ofrenda que usted da no es una caridad, no es usted va con el doctor y no le dice, doctor, hay parchesco. ¿No es cierto? ¿Qué le dice el doctor? El doctor le está cobrando por un honorario, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta que Jesús no está en contra del pago de un salario, sino de perder de vista lo que estamos haciendo? Dos cosas la iglesia tiene que corregir, me refiero en el aspecto general. La iglesia tiene que corregir dos cosas. Uno, pensar que lo que da para como ofrenda es una caridad. No, la iglesia va a pagar un salario. Segundo, pensar que el pastor no merece tener un salario. ¿Sí? Le repito, en la mayoría
de las ocasiones yo a veces he pensado cuando visito al doctor, yo no sé por qué este doctor no hace como yo hago. Cuando alguien me dice, pastor, estoy en un problema y necesito que me ayude con un consejo, muy pocas personas me dicen, ¿cuánto le debo, pastor? Generalmente me dicen, gracias, pastor. Yo les digo, de nada, hermanos, no se preocupen. Pero cuando yo voy con el médico, eso no funciona. No le digo, gracias, doctora. Que el Señor le bendiga. Eso no funciona. Ahora, hermanos, yo no le estoy hablando porque necesite dinero. Yo le estoy hablando porque usted debe entender que es justo, que es misericordioso y que es fe. ¿Se lo sé esto? La justicia es que el que trabaja reciba su salario. La misericordia es que el que no tiene se le pueda dar. Y la fe significa que usted también, incluso en la iglesia, deberíamos tener una especie de dinero para hacer obras que contribuyan a la extensión del Evangelio, porque eso eran las fiestas. Por ejemplo, Dios le dice a la nación de Israel que deberían guardar el diezmo para que cuando suban a Jerusalén compren todo aquello para realizar la fiesta. Y el principio podría ser aplicado de esta manera. La fe implicaría que nosotros como iglesia destinamos una parte de nuestros recursos para hacer algún tipo de evento en la iglesia que pueda hacer que otros conozcan del Evangelio. Incluso también significa que usted puede disfrutar de eso, porque de eso se trataba la fiesta. Separarás el diezmo para que comas con tus hijos y te alegres delante del Señor y estés alegre delante de Él en el día que yo te señale. Se da cuenta que incluso separar parte de nuestros ingresos para decir, esto me lo voy a comer con mis hijos o me voy a ir a algún lado con mi esposa y mis hijos, no es un pecado siempre y cuando digamos, esto lo hago porque el Señor me permite tener un trabajo de donde puedo tener dinero y disfrutar con mi familia. Eso es parte también de saber apartar dinero. Justicia, misericordia y fe. Incluso entonces, hermanos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, lo debemos hacer con ese entendimiento de un simple ritualismo. No simplemente doy esto por ritualismo, sino doy esto para cumplir con los tres principios esenciales del diezmo o de la ofrenda: justicia, misericordia y fe. Versículo 25 y 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpien primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 27. Hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Me llama mucho la atención, porque después de que Jesús les dice que ellos son muy minuciosos en el conteo del diezmo, los llama ladrones. Observe usted la forma en que Jesús descubre la religión que ellos estaban practicando como un acto de hipocresía. Quiero terminar, hermanos, trayéndoles esta reflexión. Si nuestro cristianismo no es un cristianismo que haga evidente el carácter que nosotros tenemos, entonces es una fe de ritualismo, donde tratamos de dar simplemente una apariencia cuando dentro de nosotros no existe lo que se demanda del creyente. ¿Qué se demanda del creyente? No solamente se demanda del creyente la justicia, la misericordia y la fe cuando ofrenda, sino que debe ser la esencia de nuestra vida. Venimos para aprender a ser justos, para aprender a ser misericordiosos,
y para vivir nuestra fe. El ritualismo es muy fácil. El ritualismo no demanda justicia. El ritualismo simplemente exige que usted cumpla con ciertas normas, que haga ciertos eventos, que haga ciertos rituales y ya. La justicia, la misericordia y la verdad la fe no son parte del ritualismo, pero sí de la verdadera vida cristiana. Hermanos, así como Jesús condenó la religión hipócrita de los fariseos, le aseguro que Él condena toda religión, todo cristianismo que no entiende la esencia de lo que significa servir a Dios. No estamos aquí para ofrecer un ritualismo. Estamos aquí para aprender a vivir de forma justa, misericordiosa y fiel. Esa es la esencia del cristianismo. Y eso se hace evidente por la forma en que trato a mi esposa, en la que trato a mis hijos, en la que trato a mis hermanos, en la que trato a otras personas. Debe ser evidente que soy un hombre justo, misericordioso y de fe. No en mi ritualismo. Usted puede verme levantar las manos, casi nunca lo hago, cantando, me puede ver llorar, pero eso no habla de mi espiritualidad, eso habla de mi devoción. Pero mi verdadera espiritualidad usted la va a ver en la forma en que tratan a las demás personas. Ahí usted dirá, ¿ese hombre es justo o ese hombre es injusto? Ese hombre es misericordioso, ese hombre no es misericordioso. Es ahí donde se hace evidente la verdadera fe. No nos conformemos a un ritualismo. Busquemos la verdadera fe.